Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Muy bien. Hoy yo quisiera que habláramos, sí, por supuesto que de la resurrección de nuestro Señor, pero quisiera que lo veamos desde la perspectiva de la victoria, de qué ganó Él para nosotros ahí. Porque por supuesto, cuando pensamos en la pasión, en la muerte de Jesús, a muchos hasta que se nos parte el corazón de pensar en lo que nuestro Señor tuvo que sufrir a causa nuestra. Porque fue de verdad, no fue mentira, no fue actuado. Cada golpe, cada humillación, cada situación. Pero hoy estamos celebrando la victoria. Ya pasó ese momento de sufrimiento, ya pasó esa tormenta y ahora llegó la victoria. Y quisiera que hoy exploremos este evento desde los lentes de Lucas, el doctor, el gran amigo del apóstol Pablo, que lo acompañó en misiones, un hombre estudioso, meticuloso, que escribió con gran detalle cada uno de sus dos libros que tenemos en la Biblia, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y quisiera que vayamos de una vez entrando en materia para poder aprovechar el tiempo que tenemos juntos. En primer lugar, quisiera hablar acerca de que la fe levanta nuestra voz. Cuando nosotros llegamos al capítulo 1 de Lucas, lo primero que encontramos, a quien primero conocemos, es a Zacarías, un sacerdote, y a Elizabeth, su esposa, una pareja completamente devota al Señor, que habían dedicado su vida al servicio de Dios, pero que habían tenido una petición delante de Dios por muchísimos años, una petición sentida, un vacío que ellos tenían en su vida, tal vez un área que ellos creían que ya estaba muerta, y era el hecho de que ellos no habían podido tener hijos. Encontramos a Zacarías ejerciendo su ministerio en el templo, estaba quemando incienso. El incienso representaba el olor grato de la oración delante de Dios. De repente se le aparece un ángel. Zacarías se asusta. No lo vamos a juzgar por eso, porque yo creo que cualquiera de nosotros también se asustaría. Se asusta el hombre. El ángel le dice que su oración ha sido escuchada. Y tal vez en ese momento de susto y de tensión y de, ¿verdad?, de desajuste, Zacarías dice, pero ¿cuál oración? ¿Qué fue lo que dije? La oración que él y su esposa habían dicho más veces a lo largo de toda su vida. El ángel le dice que van a ser papás, que van a tener descendencia. Y no solo le da esa maravillosa historia de que van a tener descendencia, sino que además de eso, de una vez le hace el gender reveal. No sabemos si lo hizo con el humito ese o si lo hizo con el queque o yo no sé, pero de una vez le dijo, no tuvieron ni siquiera que ir al laboratorio a hacerse el examen de sangre. Y además de eso, le dice que ese niño va a tener un propósito delante de Dios y para el pueblo de Dios. Pero Zacarías duda, y duda de una manera tan profunda o tan tajante, que el ángel le responde, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Eso está en Lucas
1:20. Zacarías, aunque había tenido una experiencia así de sobrenatural, aunque le habían dado la mejor noticia de su vida y no tenía ya ningún secreto más, ya sabía todo, cómo era el asunto, ¿verdad? No podía contárselo a nadie. No podía expresar su alegría, no podía pegar gritos de alegría, no podía cantar en adoración a Dios, porque su duda había enmudecido su voz. Más adelante, en el mismo capítulo 1 de Lucas, vemos el encuentro del ángel con María. María está sola, el ángel se le aparece y a María también le tienen que decir que no se asuste. De aquí aprendemos que los ángeles no son sigilosos. Ellos hacen entradas así, con ganas. Pero la actitud de María es muy diferente. María está comprometida con el plan desde el momento 1. Tiene sus dudas porque pregunta, ¿y cómo va a pasar esto? Porque a mí no se me ocurre cómo. Pero ella está dispuesta a embarcarse en ese plan que el Señor le está presentando. Por motivos de la situación misma que ella estaba viviendo, María no podía salir a la calle a comenzar a contarle a todas sus amigas lo que había pasado, ¿cierto? Pero en el momento en que ella llega donde Elizabeth, la esposa de Zacarías, que era familiar de ella y que ya estaba en avanzado estado de gestación, el gozo de María revienta. Esta mujer sencillamente se deshace en adoración hacia Dios. Muchas gracias. La ayuda idónea es para ambos lados. María se desata en adoración a Dios y comienza a alabarlo y a decirle lo agradecida y lo impresionada que estaba por lo que estaba viviendo. Y ese cántico que sale de su voz, de su corazón, de su espíritu, hoy por hoy le llamamos el Magnificat. Y hace unos meses nuestro pastor emérito hizo una prédica acerca de este pasaje y los invito a buscarla porque es excelente en todas esas plataformas que dijeron en el anuncio, esas cosas tan modernas. Nuestras bendiciones y esas cosas sobrenaturales que sí Dios sigue haciendo en nuestra vida son sencillamente trampolines, no solo para bendecirnos a nosotros, no solo para Dios mostrar su amor hacia nosotros, sino para que usted y yo podamos compartir con otras personas quién es nuestro Dios, qué ha hecho Él, qué tan grande es, qué tan poderoso y misericordioso es nuestro Señor. Las bendiciones no son para quedarnos callados, las bendiciones son para compartirlas. Y por supuesto, es hermoso cuando podemos compartirlas, como le pasó a María, con alguien que nos ama y que comparte nuestra fe. Pero qué lindo poder compartirlas también con personas que necesitan conocer la esperanza que usted y yo tenemos. El día de hoy, usted y yo estamos celebrando una bendición que cada uno de nosotros ha recibido y es la resurrección de nuestro Señor. El día de hoy, usted y yo estamos celebrando en familia, pero necesitamos también compartirlo con quienes necesitan escuchar estas buenas nuevas. Cuando llegó el momento del nacimiento de Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth, que llegaría a ser Juan el Bautista, regresa la voz de Zacarías. Ese pobre prójimo tenía meses sin poder hablar. Yo no sé ustedes, pero yo hubiera estado mínimo de té de tilo. Regresa la voz de Zacarías, él tiene a su bebé delante de sus ojos. Ya no hay duda de lo que podía pasar o no pasar. Y su corazón revienta también en adoración. Y dice el pasaje en Lucas 1:67,
Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros antepasados al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Hasta este momento él está hablando de Jesús. Él está viendo a su hijo recién nacido, pero él está hablando de Jesús, del bebé que estaba en la panza de María. Y después dice: y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. La voz de Zacarías regresa con el poder de Dios. Regresa con el convencimiento del poder, de la misericordia de Dios. Regresa con esa pasión que solo Dios estaba sintiendo en este momento, porque estaban llegando a este clímax de su plan de salvación para la humanidad que venía cocinándose desde hacía siglos. Estaban llegando al momento clave y el corazón de Zacarías lo refleja. Nuestras bendiciones son para levantar nuestra voz. En segundo lugar, Jesús vino a redimirnos. Y qué importante es que como personas que amamos la palabra del Señor, podamos ver, podamos observar, podamos estudiar de una manera que nos muestre que la Biblia de tapa a tapa tiene un solo mensaje: el mensaje de amor, de misericordia y de salvación de Dios para su creación. Que todo esto que estaba pasando en este momento que estamos comentando tiene sentido con todo lo que pasó antes, tiene sentido con todo lo que pasó después y tiene sentido con todo lo que está pasando ahora y seguirá pasando. Todo está impregnado del plan de nuestro Dios. Recordemos que cuando Lucas escribe este pasaje, él nos está llevando en un recorrido. Ya él sabe a dónde va a aterrizar. Él sabe que él va a llegar a la resurrección de nuestro Señor. Pero él necesita llevarnos de esta manera para que nuestros ojos sean abiertos y veamos lo que Dios estaba construyendo. No fue nada más que de un momento a otro dijo: Jesús, andate y pórtate bien y entonces arreglamos esta torta y ya. No, no fue así. Fue un asunto completamente cocinado lentamente. Zacarías en este pasaje dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Él estaba recordando lo que desde hacía siglos ya Dios había hablado a su pueblo por medio de los profetas. Y quisiera que vayamos un momento hasta 2 de Samuel 7, versículo 11. 2 de Samuel 7, versículo 11. Para este momento en la historia del pueblo de Israel, ya Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, los había llevado al monte Sinaí, se les había presentado
ahí a ellos y les había dicho: yo tengo un plan. Yo quiero hacer un pacto con ustedes. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo y que yo sea su Dios, porque yo tengo planes de bien para ustedes. Yo quiero bendecirlos. Quiero que ustedes sean una nación especial que va a ser mi herramienta para bendición de toda la humanidad. Después de eso viene todo el peregrinar en el desierto, las metidas de patas y los perdones otra vez, y las metidas de pata de nuevo y los perdones una vez más. Llegan a la tierra prometida, conquistan la tierra prometida, también con sus altos y bajos, se asientan en la tierra prometida, comienzan a vivir esa vida de promesa que Dios les había dado, pero ellos seguían insatisfechos. Y entonces le dicen: Señor, es que nosotros no queremos ser diferentes. Todos los pueblos de aquí, los vecinos, todos tienen un rey humano y nosotros lo tenemos a usted. ¿No les ha pasado que a veces nosotros somos como así? Que queremos ser más como los de a la par. Y aún así Dios los complace y les da a Saúl, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y llega el rey David que adoraba a Dios con todo su corazón, que su pasión era adorar y estar en la presencia de Dios. Y en medio de esa situación, el rey David le dice: Señor, yo quiero construirte un templo, quiero construirte una casa en medio de tu pueblo para que podamos adorarte y que vos estés, que tu presencia esté en un lugar digno de vos. Ya el tabernáculo del desierto no nos funciona, necesitamos algo más bonito, algo más glorioso, algo más contundente para vos. Y el Señor le responde esto en 2 de Samuel: pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en honor a mí, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. David quería darle un edificio a Dios con toda la buena intención, pero Dios quería darle un linaje, Dios quería darle una familia, Dios quería darle un trono que iba a ser afirmado para siempre. Si nosotros fuéramos judíos del primer siglo, dícese los que estaban viviendo cuando Jesús estaba vivo, como que estas palabras no tendrían mucho sentido en ese momento, como que los puntos no pegaban. Ellos estaban esperando a un rey que fuera descendiente de David. Y en ese momento ellos estaban bajo el reinado de alguien que era pagano, que era cruel y que no respondía a Dios, que respondía a Roma. Las cosas no estaban sumando, ¿verdad? El pueblo seguía esperando promesas que tenían siglos de estar esperando. Habían regresado a su tierra después del exilio, pero nunca más habían vuelto a ser una nación independiente. Habían estado debajo del zapato de alguien y después del zapato de otro y después del zapato de otro. Habían estado controlados. No habían vuelto a tener esa gloria que habían tenido antes. Y además de eso, reconstruyen el templo, pero la gloriosa presencia de Dios nunca más regresó a estar ahí físicamente en medio de ellos. Ellos habían regresado, pero en su espíritu y en su vida como nación, ese exilio todavía no se había acabado. Ellos seguían esperando que pasaran esas promesas. Cuando los discípulos pudieron ver a la luz de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús,
ver estos pasajes, de repente el Espíritu Santo ilumina su entendimiento y se dan cuenta que esa casa y que ese templo y que la gloriosa presencia del Señor no iba a regresar como había estado antes, allá al fondo del templo donde casi nadie podía llegar, donde habían restricciones, donde había que caminar de puntillas. No, había llegado en la forma de un hombre accesible, de un hombre que ellos pudieron tocar, que pudieron ver, que pudieron escuchar, un hombre que puso sus manos sobre ellos, un hombre que los levantó de donde ellos estaban hundidos, un hombre que los escuchó, un hombre que les respondió directamente a cada uno de ellos. Esa era la presencia que Dios estaba prometiéndole a David. Ese era el regreso glorioso de su presencia entre su pueblo. Ya no había que andar de puntillas, ya no habían zonas restringidas. Ahora podían ver ellos en la cara de ese hombre que conocieron el amor, la aceptación, la sanidad, la pasión, la misericordia que vimos en cada uno de los encuentros que estudiamos durante toda esta serie de prédicas y muchísimos más que hay en la palabra del Señor, más los que no están ahí. El Señor Jesús era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el que venía a cerrar ese ciclo de soledad, de sufrimiento, de necesidad. En tercer lugar, para que seamos libres. En nuestro texto en Lucas 1 continúa diciendo: así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Y esa libertad de la cual el Señor nos habla es una libertad muy especial. Probablemente nosotros tal vez a veces la imaginamos diferente. Pero así como hace un rato regresamos a 2 de Samuel, me gustaría que ahora vayamos un momentito a Génesis. Génesis nos cuenta que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios en los primeros 2 capítulos. Fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y a veces nosotros pasamos por alto qué significa eso. A veces creemos que eso nada más nos pone como no sé, la cúspide de la creación, lo más bonito que le quedó, entonces lo pone ahí arriba del queque. Y no necesariamente es eso. Ser hechos a imagen y semejanza del Señor es un llamado, es una vocación, es una razón de existir que el Señor nos estaba dando desde el momento 1 de nuestra existencia. Cuando entra el pecado en la jugada, el pecado sencillamente no fue una falta al orden, a las leyes, al código de comportamiento que Dios había pedido. Por supuesto que es parte de eso. Pero ese es un síntoma de lo que estaba pasando. Muchas veces podemos decir, es que, no sé, tengo fiebre y me duele el cuerpo. Pero esos son los síntomas. La enfermedad es el virus de resfriado toreado que los chiquitos traen del kinder y que esos virus son supersónicos. No sé si a alguno les ha pasado. Usted se le pega cualquier virus en cualquier lado y es tolerable. Pero un virus que viene del kinder, encomiéndese. El pecado es un síntoma de algo muchísimo más profundo que está pasando en nosotros. Para los seres humanos, la idolatría es la raíz del problema. Ese es el virus.
Y ese virus trae una distorsión de nuestra propia humanidad, de nuestra razón de ser, de nuestro llamado a ser imagen del Señor. Si nosotros pensamos que Jesús nada más murió para perdón de nuestros pecados, estamos perdiendo de vista que Jesús murió para abrir la puerta para que usted y yo volvamos a vivir en el llamado principal que Dios hizo sobre usted y sobre mí en el momento de crearnos. Estamos reduciendo lo que Jesús consiguió en la cruz. Nuestro llamado al ser hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor es ser un reflejo de nuestro Creador hacia toda la creación, hacia todo lo que está en contacto con nosotros. Usted y yo somos llamados a ser un reflejo de Dios hacia todo eso. Pero al mismo tiempo también somos llamados a ser un reflejo hacia el Señor de la adoración que hay de su creación hacia su sabio creador, que dependemos de Él cada minuto, cada día, cada momento. Reflejamos hacia acá a nuestro creador y reflejamos hacia Él nuestra adoración y nuestra necesidad hacia Él. Y en el momento en que nosotros dejamos de estar en eso, nuestra vista se posa en las cosas que no son para que nosotros adoremos y que no son para que nosotros dependamos de ellas. Y esa es la idolatría, y de ahí vienen los pecados. Usted y yo necesitamos volver a recibir ese llamado y responder al llamado de decir: sí, Señor, yo voy a reflejarte con todo lo que soy y voy a adorarte con todo lo que soy, porque para eso fui creado. Amén. Jesús en su sacrificio es una prueba de que un ser humano puede vivir a la altura de esa vocación divina sobre la humanidad. Y nos llama a ser parte de ese orden que Él nos ofreció desde Génesis. Dice nuestro pasaje: nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Y Zacarías, tal vez al estar profetizando esto, estaba pensando en enemigos mortales, probablemente en los romanos, para ser específicos, o en los que estuvieron antes, o en los que estuvieron antes, o en los que estuvieron antes. Pero la liberación que Dios quiere traer es una liberación integral, es una liberación de absolutamente todo lo que nos aleja de nuestro propósito de ser. Porque todo lo que nos aleja de nuestro propósito de ser nos daña. No nos deja vivir la plenitud de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. En cuarto lugar, el Señor todo esto lo ha hecho, por supuesto, con un propósito. El texto en Lucas 1 dice: para que le sirvamos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Para que le sirvamos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Isaías 60 es parte del mensaje del profeta Isaías para el pueblo que iba a regresar del exilio. Pero el exilio verdaderamente no se había terminado para ellos. Ellos seguían, como les decía, esperando esa presencia de Dios en medio de ellos. Pero Isaías en este capítulo 60 les dice en los versículos 1 al 3: levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria, y las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes por tu amanecer esplendoroso. En la resurrección de Cristo, nosotros encontramos la mayor
el mayor momento de poder y de amor de Dios por cada uno de nosotros. Así como nosotros hoy estamos celebrando que nuestro Señor Jesús salió de la tumba al tercer día, que venció a la muerte, que venció el poder del enemigo, que venció el poder del pecado sobre cada uno de nosotros, al mismo tiempo estamos celebrando que hemos sido llamados de pasar de esa oscuridad a esta luz brillante que su resurrección llena en nuestra vida. Que todo lo que somos nosotros ha sido llamado para resplandecer porque nuestra luz ha llegado. Nuestra luz ha llegado. Como discípulos de Cristo, nosotros somos llamados a no ser nada más espectadores o recipientes de esta bendición. Somos llamados también a ser participantes activos del milagro de la salvación. ¿Y cómo lo hacemos? Levantando nuestra voz de la bendición que hemos recibido. Así como lo hizo María, así como lo hizo Zacarías cuando ya pudo hacerlo. Aún cuando las sombras abundan alrededor nuestro, aún cuando la incertidumbre alumbra, más bien oscurece alrededor nuestro, recordemos siempre que la luz que ha venido a resplandecer sobre cada uno de nosotros y la luz que ha venido a inundar todo lo que somos usted y yo, nada la puede apagar. Nada la puede apagar. Es la luz del Todopoderoso, es la luz de la cual cualquier tiniebla huye, porque es la luz del Señor que todo lo puede. Abracemos en este día nuestra vocación, nuestro llamado y nuestro propósito de reflejar a nuestro Creador en todo lo que hacemos y de adorar a nuestro Creador con todo lo que somos. Y con eso nos vamos a vacunar contra cualquier virus. La idolatría dejará de estar en nuestra vida. El pecado dejará de dominarnos. El temor no tendrá cabida en nuestro corazón. Abracemos el llamado que el Señor nos hace hoy, porque es la ventana, la puerta que Él abrió y ganó para nosotros en esa cruz y resucitando al tercer día en poder. Amén. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.